Buenas mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos parceritos, un nuevo videito a el canal. El día de hoy vamos a darles una vueltica, gente. Estoy haciendo distintas pruebas con la cámara. Estoy ahorita usando el modo iLog de grabación, que es un formato log básicamente, solo que aquí lo nombran iLog. Y el formato log te permiten tener unos colores mucho mejores. También por ahí estuve viendo comentarios en los que me comentaba un chico que el audio mejoró, pero que podía darle una pequeña mejoría con algunos parámetros de edición de sonido, ¿cierto? Entonces vi los parámetros que él me comentó, estudié un poco más sobre el tema para ver cuál es la mejor ecualización para este micrófono, y la verdad es que encontré configuraciones bastante interesantes. Y después de estar haciendo distintas pruebas, yo creo que ya encontré una ecualización bastante buena para este micro. Una de las cosas que tiene este micro, bueno, no el micro como tal, sino que el audio que estamos haciendo es que se va a escuchar un poquito encajonado, porque obviamente estamos en un casco, así que toda la voz está encajonada. La idea es que el audio quede un poquito más nítido, más claro, sin que se escuche tan encajonado, tan opaco. ¿Listo? Gracias a los consejos de él, empecé a estudiar un poquito más del tema y vamos a ver cómo queda este video. ¿Ok? Pues te agradezco mucho, no recuerdo tu nombre, pero vas a estar apareciendo por ahí en la pantalla. Otra cosa, gente, aprovechando que ya estamos hablando también de la moto como tal, me han estado preguntando mucho qué tal ha sido la moto, cómo se ha comportado, y sé que estas son preguntas que salen mucho y que ya he respondido en varios videos, pero pues normalmente siempre llega gente nueva y pues les voy respondiendo. Entonces, una de las preguntas que más me llega ¿es verdad que la moto se ahoga? La verdad como tal, la moto no suele tener muchos inconvenientes, ¿listo? La moto como tal no es que se suela ahogar. En algunas ocasiones la moto sí sufre de un problema, pero es por falta de actualización de la ECU, ¿listo? La ECU hay que actualizarla más adelante, pero es una actualización que acá en Colombia muy pocas personas poseen y aún es como muy confidencial, y en otros países como en donde se fabrica esta moto, si no estoy en India, ya tienen esa actualización. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta, y eso es uno de los primeros factores por los cuales la moto en muchas ocasiones se ahoga, porque tiene una mala configuración de la ECU. Hay que esperar a la actualización acá en Colombia, que yo creo que ya debe estar próxima a llegar. Segunda pregunta que me suelen hacer mucho es ¿cuánto dura la gasolina de la moto? La verdad es que eso depende mucho, y cuando estoy en ciudad siempre lo logro sacar un rendimiento de 250 a 280 kilómetros por galón. Eso es algo muy importante, siempre saco más o menos ese rendimiento. Máximo le llega a sacar 300, bueno, pero en carretera sí rinde mucho más. Tengamos en cuenta que en ciudad se suele gastar un poco más por el constante pare, siga, frene aquí, avance, todo eso suele consumir un poquito más de gasolina, pero en carretera rinde bastante bien y es una moto que se va a desempeñar muy bien. Otra cosa que dicen mucho de esta moto, ¿en verdad es mala? ¿En verdad tiene muy poca fuerza? La verdad no es que tenga poca fuerza la moto, ni mucho menos. Puede que, como les digo, en el caso del ahogamiento, puede que sientan que la moto tiene poca fuerza, pero una vez ya actualizan la ECU no pasa nada. Como digo, para acá Colombia aún no llega esa actualización, así que es complicado, pero para las personas que sufren de ahogamiento, créanme que apenas puedan hacer eso, van a funcionar de maravilla, porque no he tenido ningún problema. He llevado bastante peso, he llevado parrilleros bastante pesados, hasta de casi 100 kilos, 120 kilos. La moto se comporta muy bien y sin problema. Otro punto muy importante, y es que siempre me lo mencionan, bueno, ¿qué tal la moto en cuanto a velocidad final? La verdad es que en velocidad final es buena, o sea, para hacer una 160 es muy buena. ¿Cuánto le he llegado a sacar yo? Un promedio de 120, 125 y 130 kilómetros por hora al tope, dándole a toda. Pero tal vez pueda dar un poquito más, no lo sé, pero la verdad es que la moto se comporta muy bien. Obviamente, si ustedes quieren una moto que corra más, pues ya no se compren una 160, vayan por una 250, una 300, una 400, porque esto no es una moto para correr como tal. Así que es algo muy importante a tener en cuenta. Hablando de otro tema muy importante de esta moto, y es algo que me preguntan mucho, ¿qué tal es la moto a la hora del frenado? Y la verdad es que el frenado de la moto es bastante decente. Hay que tener en cuenta que en la parte frontal tenemos ABS, en la parte trasera no tenemos ABS. Entonces es algo muy importante tener en cuenta, ya que la moto frena bien, funciona bastante bien, pero la llanta trasera se puede llegar a bloquear y pueden llegar a pegarse sus ticos. Así que si son nuevos, tengan mucho cuidado con el frenado. Así que en cuanto a frenado, tenemos una frenada bastante buena, una frenada muy decente. Yo diría que una frenada muy acorde a la moto que tenemos, así que en ese aspecto pues no tengo quejas. La moto se comporta muy bien y de maravilla en cuanto a la frenada. Para adelantar es buenísima.
Ahora mi gente, otra pregunta que me hacen demasiado es ¿qué tal es la moto como primera moto? Y es la pregunta que más me llega a diario. ¿Qué tal es la moto como primera moto? ¿Me funciona a mí como primera moto? Y es que la verdad esta 160 sin problemas puede llegar a ser tu primera moto. Es una moto muy linda, un diseño muy bacano. Que, bueno, en cuestión de diseño ya es más decisión de cada uno. Pero la moto es muy linda. En lo personal a mí me gusta mucho. Es un diseño bastante bacano que en la mayoría de las personas les gusta. Así que en ese lado veo que la moto es bastante acertada. Hablando ya como primera moto, si la recomiendo o no, la verdad es que sí. O si quieres hacer un upgrade de una 110 a una 160, una 125, una 160, la verdad es que es una buena moto, no tengo quejas de ella. Cosas importantes a tener en cuenta, sí, si eres muy bajito y es tu primera moto, te recomendaría mucho tener cuidado. ¿Por qué? Porque no tienes, si eres nuevo no vas a tener mucha noción de peso, no vas a tener mucha idea de cómo controlar bien la moto, entonces sí te puede llegar a asustar. O si no llegas con ambos pies al piso, te podría llegar a causar un sustito, un problema, o que el peso te gane y te caigas, ¿listo? Así que es un factor muy importante tenerlo en cuenta como primera moto. Eso sí, si tú eres una persona grande, unos 70 o 80, no vas a tener ningún problema con la moto. Yo mido 1,82, llego con los dos pies al piso perfectamente. Pero si tú ya tienes una experiencia un poquito ya más avanzada, pues la moto no te va a presentar ningún tipo de inconveniente. Tengo una amiga que mide, creo que si no estoy mal, unos 58, unos 60 y la maneja sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente ella ya ha tenido moto antes y ya tiene un poquito más de experiencia. Así que en ese apartado sí les recomiendo que si es su primera moto, sean un poco altos, o que si la van a pensar como segunda opción de motos porque ya han manejado una motico antes, ya tienen más o menos noción y ya tienen idea de que no les va a pasar pues nada, que el peso no les va a ganar y se van a caer, ¿listo? Que eso es algo importantísimo a tener en cuenta. Bien, ahí nos dio el paso. Mano, él se da el pase, ¿para qué se da? Y bueno gente, ya nos tenemos el primer sustico del día, pero tampoco voy a alegar, por lo menos se disculpó. Si ustedes ya definitivamente decidieron tener esta moto como primera moto, ya dicen definitivamente quiero que sea mi moto, entonces pues primero que les recomendaría, hagan muchos ejercicios de equilibrio con la moto. Tengan en cuenta que si hacen muchos ejercicios de equilibrio van a poder empezar a dominarla. Si están en su casa o en el parqueadero donde la tengan, empiecen a hacer distintas prácticas de equilibrio para que ustedes puedan dominar mejor la moto. Otra cosa muy importante tener en cuenta si la consiguen como primera moto, y como les digo, primera moto si son novatos, la moto tiene su fuercito. La verdad, a mí de primerazos, cuando yo aceleré con ella, me impresionó. Porque es que yo no me esperaba que tuviera tanta fuerza y tanta buena velocidad. Y sí, la moto acelera muy rápido. Así que es algo a tener en cuenta, gente. Aprendan a dominar muy bien el acelerador. Porque este acelerador, perdón, no sé hablar, no es tan largo como otros aceleradores. No es como un acelerador de cuarta, pero está como en el intermedio. Así que, la verdad, tener mucho cuidado con el acelerador. Porque la moto acelera rápido. Y en muchas ocasiones eso a uno le puede llegar a jugar un sustito, y si ustedes se asustan y no controlan bien la frenada, puede ser peligroso. Importante, y eso lo voy a explicar en un próximo video, aprender a dominar la frenada. La frenada de la moto va a ser muy importante porque si ustedes dominan la frenada van a evitar esos tipos de sustos. Entonces, como primera moto es excelente, es muy buena, pero sí les recomendaría eso: dominen muy bien su equilibrio, y además de dominar muy bien su equilibrio, tengan en cuenta que tienen que ser muy cuidadosos con este acelerador, vayan dominándolo poco a poco. No es como les digo, no es como un acelerador de cuarta, que para los que no sepan es que el acelerador de cuarta es muy cortico, pero esta moto tampoco tiene un acelerador muy largo como otras motos que he probado en el mercado, así que es cuestión de tener en cuenta eso. Ahora sí, hablando un poquito más también de la moto, tema importantísimo, como les digo, el diseño es muy subjetivo, pero si a ustedes les gusta, la verdad es que es una moto que va a robar resto de miradas, que va a tener mucha mirada, va a robar mucha mirada. Mucha gente te va a preguntar, ay, qué cilindraje es, qué bonita la moto, te van a hacer mil preguntas sobre ella. Así que en ese aspecto si a ustedes les gusta ser gomelosos, porque acá en Colombia somos como eso, como gomelositos, como muy picaditos, pinchados, solemos decir por acá. Si a ustedes les gusta que la moto sea gomelosa, que sea muy bacancita, que robe miradas, créanme que es una moto brutal. Otra pregunta que me hacen mucho sobre la moto ¿es cómoda? La verdad, para el pasajero es muy cómoda, para el parrillero sí es cómoda, no es tan incómoda como otras motos, pero a la larga sí afecta ya un poquito. Pero la verdad, en lo personal, el sillín de atrás es muy abullonadito, es bastante abullonadito,
así que no hay ningún lío. Y el sillín de acá para el piloto, la verdad es que es como si te abrazara las nalgas, se los juro, es como si hubiera sido hecho para las nalgas de uno y se las abraza. Es muy cómoda en ese apartado, así que en ese aspecto no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ya que es cómoda. Para viajes largos es cómoda, ya he hecho viajecitos no tan excesivamente largos, pero sí 2 horitas y media, 3 horas y sin problema. La verdad he llegado muy descansado a comparación de otras motos, y que a pesar de que esta tiene como un porte muy deportivo, es muy cómoda. En comodidad le daría un 8 de 10. Otra pregunta que me suelen hacer mucho es ¿qué cosas no me gustan de esta moto? La verdad, en lo personal son muy pocas las cositas que no me gustan de ella. Principalmente no me gusta, me gusta y me disgusta al mismo tiempo. Me gusta la pantalla que tiene para ver toda la información. No me gusta que cuando le das el directo no se ve nada, así que en ese aspecto no me gusta. Otra cosa que no me gusta mucho son los espejos. Los espejos los veo como muy pequeñitos, muy cortitos. Entonces es algo que no me termina de convencer de esta moto, que los espejos los veo como muy cortitos, pero pues si tú los acomodas bien, vas a tener un buen rango de visual. Otra cosa que no me llama tanto la atención de esta moto, en el color verde, es que se ensucia demasiado el color verde. Así que eso es algo muy importante tener en cuenta. El color verde se ensucia demasiado y es complicadito de mantener. Y bueno, gente, ya hablando un poquito más también de otra pregunta que me suelen hacer demasiado, es la moto tiene los cambios a veces un poco duros. ¿Es normal? De verdad sí es normal, por lo menos en primera y en segunda ha sido muy normal. Yo también le pregunté al mecánico y sí, en esta moto es normal que los cambios sean un poquito duros, pero pues no es nada del otro mundo, ¿listo? Así que en ese aspecto no se preocupe. Muchos me han escrito, tengo la moto, los cambios son duros, me preocupa eso, así que pues yo les digo, no se preocupen, es totalmente normal. La motico tiene los cambios un poquito duros, pero no es nada del otro mundo. Otra pregunta que me hacen mucho también, ¿es verdad que la moto acelera de 0 a 60 en 4.4? La verdad yo he hecho distintas pruebas y la verdad sí, acelera muy bien, acelera rápido, y yo creo que eso es por eso es lo que yo les digo de tener más cuidado, porque creo que eso es lo que más puede asustar en un inicio. Acelera muy rápido a los 60 km/h, entonces es cuestión de tener cuidado con ella. Pero pues sí, básicamente esas son como las preguntas que más me suelen llegar sobre esta moto. Otra pregunta, ¿es buena? ¿Qué tal sensaciones del motor? Que es otra pregunta que me hacen mucho. El motor me parece muy bueno, muy decente, y tiene las mismas sensaciones que yo sentí al manejar una Honda CB190. Siempre le respondo eso. Para mí tiene exactamente las mismas sensaciones, y tengamos en cuenta que ellos trabajaron mucho tiempo juntos, tanto Hero como Honda trabajaron mucho tiempo juntos, así que probablemente ellos aprendieron mucho de Honda. Así que bueno, sí, mi gente, ya básicamente esas serían como las cositas que tengo que llegar y decir sobre esta moto. La verdad es muy buena, me ha salido genial. Si la consideran como primera moto, pues ya les dije, es una muy buena opción. Y pues gente, la verdad, una cosa muy importante, y es que siempre se preocupan. He recibido muchos comentarios negativos. ¿Qué puedo hacer si tengo esas dudas y esto y lo otro? La verdad es que yo les puedo decir que yo también recibí muchos comentarios negativos de la moto. También de mi primera moto recibí muchos comentarios negativos, y al final la única forma de darte cuenta si es buena o mala es cuando la compras. Tristemente a muchas personas les toca la mala. Tristemente eso sucede, pero a muchas otras personas les toca la buena. Entonces yo les puedo decir que no importa la marca, en todas siempre va a haber fallos. Tengo un amigo que vive en Medellín, él tiene una Suzuki, una Gixxer 150, perdón, y tuvo un fallo con la moto, le vino mala con una cosa de fábrica y tuvieron que mandar a pedir el repuesto. Lleva 2 meses en garantía y no la puede usar. Entonces para él está triste, aburrido con la marca, que es la primera vez que le pasa una moto, que confió en Suzuki, que porque era muy bueno, bla bla bla, y él ha estado muy triste por eso. Pero la verdad no significa que Suzuki sea mala, simplemente hay ocasiones en las que en cualquier marca puede salir una moto mala y va a fallar. Así que eso pasa en Suzuki, en Honda, en Hero, en Yamaha, en todas las motos va a pasar eso, de que alguna de las motos va a fallar. Y bueno, y por último y para finalizar este video, ya que creo que he logrado abarcar varias de las preguntas, es ¿qué aceite uso con la moto? La verdad yo siempre uso el aceite recomendado por la marca. Muchos me dicen que no les va bien, que no les da buenos resultados, así que no les sabría recomendar otro aceite porque no he probado ningún otro aceite con esta moto. De recomendación, pues que sea un aceite y exactamente de la misma viscosidad que esta, ya que si ustedes prueban otro aceite tiene que por lo menos tener las mismas características para poder funcionar de manera óptima con la moto. No le vayan a colocar de pronto uno de mayor viscosidad, porque muchas veces la mayor viscosidad no está preparada para este tipo de motores y va a hacer que se esfuerce más la moto
y que se caliente más. Y ya, mi gente, básicamente eso, la verdad, eso es lo que les puedo decir de la moto. Muy buena moto, hasta el momento excelente. Ya llevamos no sé cuántos kilómetros con ella, pero la verdad es que estoy bastante feliz con ella. Y espero próximamente hacer un viajecito más largo, un viajecito a Medellín, porque ya hemos ido a Pereira, Salento, ya varias partes de acá del Quindío. Me gustaría ya ir a algunas partes de Antioquia y mirar a ver cómo se termina desempeñando la bebé. Así que bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarme en un video más, muchas gracias por acompañarme un día más en estas aventuras, gracias por estar también al tanto de los videos, por ayudarme a crecer en los videos, así que eso sí se los tengo que agradecer un montón, mi gente. Gracias a todos por ese apoyo, por esa compañía, y pues nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.